Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición estar aquí delante de ustedes y compartir un devocional más en esta mañana que el Señor nos ha dado por su gracia. Y bueno, una de mis insistencias para usted cuando escucha estos devocionales de su servidor es que usted no puede depender de un devocional como el que yo comparto con usted. La verdad es que es una herramienta, pero su relación con el Señor es fundamental. Usted debe de tener una vida de oración, una vida de lectura bíblica. Usted sabe que con 3 capítulos diarios y 4 el domingo, usted podrá leer su Biblia de pasta a pasta. Hoy quiero invitarle en su Biblia, en Lucas capítulo 3, en el versículo 8, y que medite conmigo en estas palabras que dice aquí mismo en Lucas capítulo 3. Mire lo que dice allá. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos. Mire lo que ellos fueron confrontados. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Quiero hablarles de esta declaración donde Juan el Bautista le dice precisamente al pueblo de Israel, hermanos, que sin duda, dice, me diréis a mí, tenemos a Abraham por padre. Yo quiero hacerle una pregunta el día de hoy. ¿Realmente Abraham era su padre? Y de ese es el título de mi devocional. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo. Y gracias, Dios, por esta oportunidad que me das de ministrar a tu pueblo con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos esta porción de la Biblia y vemos que Juan confronta al pueblo de Israel, Abraham, hermanos, fue esa clase de predicador intrépido, con arrojo, con carácter, con coraje, para señalar a ellos, al pueblo de Israel, lo que estaba mal. Era tan intrépido Juan el Bautista que cuando la Biblia nos dice que se enteró que Herodes tenía la mujer de su hermano, desde la entrada al palacio le proclamaba que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Y su cabeza terminó en un plato de bandeja por esa declaración de Juan el Bautista. Era tan intrépido, sin miedo a lo que el pueblo hiciera y cómo reaccionara al mensaje. Pero Juan sabía que tenía que dar un mensaje, que tenía un mensaje que dar. Y por eso les llamó como les llamó, diciéndoles generación de víboras. La gente, por lo que vemos el día de hoy, en esta porción de la Biblia, fue sacudida por el mensaje que Juan les predicó. Porque comenzaron a, como inicia el versículo, a ser acusados en su conciencia, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ellos comenzaron a dar esos frutos, comenzaron a bautizarse, comenzaron a dar signos de que estaban mal en su esquema o su manera de ver la vida religiosa que ellos llevaban. Y Juan fue esa clase de predicador que anticipó las actitudes de sus oyentes, dado el mensaje que les estaba compartiendo. Y por eso quiero que en este devocional, al igual que su servidor, notemos con atención cómo les dijo estas palabras. Sin duda, noten lo que dice el versículo, no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Cuando pensamos en esta declaración que hace Juan al pueblo de Israel y les dice claramente, hermanos, de que comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, es porque el Señor le había dado a Juan el Bautista la habilidad de discernir que estas eran las acciones en la mente y en el corazón de ellos, diciendo, ¿cómo se atreve él a predicarnos este mensaje si nosotros tenemos a Abraham por padre? Y les pregunto en esta mañana, ¿realmente tenían a Abraham por padre? Porque cuando hablamos de los hijos de Abraham verdaderos, no son simples y llanos descendientes físicos como comúnmente nosotros lo vemos en el tradicionalismo judío, llamándose hijos de Abraham, sino que cuando hablamos de los hijos de Abraham, son aquellos que siguen y emulan su fe y creen a Dios tal como lo hizo Abraham. Una de las mejores declaraciones que nos hablan de los verdaderos hijos de Abraham la encontramos en Romanos capítulo 4, en el versículo 11 al 16,
donde precisamente el apóstol Pablo hace unas declaraciones que bien vale la pena traer a mención para este devocional. Note estas palabras porque dice en Romanos 4:11, y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia, y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe, que fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que será heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Note estas palabras, porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa, porque la ley obra ira, dice, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, dice, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente a lo que es de la ley, mas también a lo que es de la fe de Abraham, la cual es padre, mire, de todos nosotros. Entonces, cuando vemos esta declaración del apóstol Pablo, estaba diciendo que Abraham fue el padre de la fe, no por la circuncisión, sino por su obediencia de seguir los mandatos del Señor desde que fue llamado a salir de Ur de los Caldeos en Génesis capítulo 12. Y aun cuando usted lee Romanos capítulo 9, en el versículo 8, usted notará que dice, quiere decir, no son los hijos de la carne, que estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Cuando pensamos en estas declaraciones, Juan el Bautista fue llevado a la confrontación al pueblo de Israel para no concentrarse en sus ancestros físicos, porque se les olvidó, hermanos, que Abraham, aunque ciertamente fue el padre de la fe, el Dios al cual ellos deberían de adorar, servir, obedecer y temer, era el Dios al cual también Abraham servía, obedecía y temía. Y por eso, hermanos, cuando Juan les confrontó de que no dijeran ellos mismos a sus personas o a sus conciencias que tenemos a Abraham por padre, ellos se jactaban, se sentían con mucho orgullo de que era realmente malo, en verdad, hermanos, relacionados a pensar más en su, válgame la expresión, en su linaje, en su pedigrí. Y déjeme darle una aplicación a la vida cotidiana del día de hoy para este devocional. ¿De qué sirve decir que usted y yo somos en verdad nacidos de nuevo, tal como lo hizo el pueblo de Israel, y crucificar al Hijo de Dios como lo hicieron ellos? Hoy en día hablamos de la grandeza de la salvación, hablamos de la grandeza de su redención en nuestras vidas, de lo grande que es el Señor como Salvador de nosotros, lo entonamos y lo cantamos en himnos. Y claramente muchas veces ocurre que nuestras acciones de nosotros reflejan que no es tan gran Salvador de nosotros, como ocurrió con el pueblo de Israel pensando que eran descendientes de Abraham, porque peleamos por nuestros derechos, porque encubrimos nuestros pecados, a veces de la gente de la cual no debería de estarse el pueblo de Dios regocijando. Defendemos y hasta en verdad justificamos nuestro pecado, diciendo que somos linaje del Señor, haciendo malos tratos y malos negocios con otras personas que saben y conocen de nuestra fe. Hablamos mal hasta con cierto orgullo de mis años en el Señor, y nos olvidamos que no se trata de linaje en la vida cristiana, en verdad. Se trata de obediencia, porque cuando vemos la fe de Abraham, hermanos, a través de Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 14, y aún cuando estaba a punto de destruir a Sodoma y Gomorra, y tuvo ese encuentro el Señor con el ángel, Abraham con el ángel del Señor, esa confrontación fue porque quería salvar no solamente a Lot, pero a esa ciudad, esperando que Lot hubiera hecho el trabajo de emular la fe y la obediencia que Abraham tenía cuando se dirigía en obediencia a seguir los mandatos del Señor en su vida. Cuando vemos la vida de Abraham, hermanos, y vemos el hecho de que Juan el Bautista le confrontó al pueblo de Israel, que sin duda se dirán a sí mismos que tenemos a Abraham por padre, ellos estaban pensando de la misma manera que a veces nosotros como cristianos
en nuestra vida, podemos llegar a cometer el grave error de decir y hablar de nuestro linaje, hablar de nuestra experiencia de salvación, pero toda nuestra vida de fe, de obediencia, de compromiso, de consagración, de dedicación al Señor, está lejos de ser lo que debería de ser en nuestra vida como cristianos. Y piense conmigo, por favor, en este devocional. Los rabinos creían que las promesas de Abraham y que sus descendientes eran incondicionales, esas promesas, al simple hecho de ser circuncidados y considerados como descendientes de Abraham. Y por eso estas palabras de Juan el Bautista. No digan ustedes, básicamente les está diciendo Juan el Bautista, hagan frutos de arrepentimiento dignos de ellos y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Uno de los peores engaños que pueden ocurrir en la vida cristiana es, como dije, hablar de la experiencia de salvación. Y cuando hablamos de nuestra práctica, de nuestra vida, de nuestro andar con el Señor, está lejos de ser lo que debería de ser en la vida cristiana. Por eso le digo el día de hoy, que tal como lo hemos visto en este versículo, en Juan y otros profetas, les declararon en claro que todo estaba condicionado a una respuesta de fe en el Señor en la vida cristiana. La Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 10, en el versículo 1 al 4, estas palabras que son vitales. Mire lo que dice: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salud, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, y mire lo que dice, procurando establecer la suya propia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cuando Pablo habló al pueblo de Israel en estas declaraciones, hermanos, nos hace recordar que definitivamente, hermanos, ellos estaban ignorando la justicia de Dios y estableciendo su propia justicia, que básicamente describen las mismas palabras que el apóstol Juan le dijo al pueblo de Israel cuando fueron confrontados a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Déjeme decirle algo como un pensamiento final de toda esta situación el día de hoy. La vida cristiana no se trata de méritos. La vida cristiana no se trata de años de una vida de fe inactiva, de una fe dormida. En verdad, quisiera dejar para este devocional en su mente y corazón, en este devocional, estas palabras que quisiera que retumbaran con la guía y el poder del Espíritu Santo sobre usted y sobre mí. Nada puede reemplazar en nuestra vida claramente el arrepentimiento, la fe personal y la obediencia y la perseverancia en la vida del cristiano. Nada puede reemplazar estas acciones. Si no hay arrepentimiento, si no hay una fe personal, genuina, activa, si no hay obediencia y no hay perseverancia, nuestra fe en la voluntad del Señor está lejos de ser lo que debería de ser como creyentes. En una sociedad, hermanos, cambiante, en una sociedad, hermanos, que está urgida de ver en nosotros esa clase de cristianismo comprometido, determinado, decidido, desarrollado, debería del mundo anhelar y ansiar lo que usted y yo tenemos en nuestra vida cristiana. Por eso cuando Juan el Bautista les confrontó y les dijo, sin duda comencéis ustedes mismos a decirse, tenemos a Abraham por padre, lo que Juan les había dicho primero es que comenzaran a buscar tener en sus vidas frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, mire, y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Yo le invito el día de hoy, no se jacte de sus evidencias internas de salvación. Deje que por favor el fruto en el Espíritu y el fruto del Espíritu de Dios comiencen a demostrar el amor, el gozo, el paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, la templanza. Porque Pablo dice que contra tales cosas, dice él, no hay ley. Que el Señor nos lleve a vivir una vida de obediencia, hermanos, y no jactarnos por nuestro pedigrí. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra y bendice este tiempo de meditación. En el nombre de Cristo. Amén.
Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.